y díganme ahora con cuál se escucha mejor, con el que estaba antes o con este que tengo ahora. Este es el de la webcam, que teóricamente tiene que ser muy bueno, y este es el... No, se escucha mejor con este, acá lo estoy viendo claramente. No hace falta que me digan nada, ya lo veo yo acá, que se escucha bien con el que tengo ahora. Ay Dios, que esto que no se guarda, no veo el chat, nada, nada. Acá está el chat, ya lo encontré. Ay madre, ya está, ya encontré el chat, chicas. No lo encontraba. Uy, cuántos mensajes, el de antes, sí, el primero, ya está, ya lo he puesto. Ya lo he puesto. Bueno, veo que acá hay gente, wow, de un montón de lugares. De Trelew, de Barcelona, de Buenos Aires. Ay, qué emoción me pone. Qué emoción, sí, créanme que es una emoción bárbara. Después se me queda medio congelada la pantalla, no sé por qué. Voy a darle a todo a refrescar. Vale, vale. Supuestamente esto ya está todo bien. Listo, no tengo que tocar más nada. Vale, teóricamente esto ya está bien, así que ya no tengo que tocar más nada. Veo que hay gente conectada. A ver si me deja mover esto del chat. Ya puedo mover. No, no puedo mover el chat. No sé qué hacer. Si vuelvo a refrescar otra vez la pantalla. No sé por qué pasa esto. No debería. No debería. Me dice la pantalla no responde. Ay, Dios. Bueno, chicas, no importa. Yo sigo como si ustedes me estuvieran viendo. Espero que me estén viendo. Ya se va a arreglar esa pantalla loca. Bueno, esta mañana ya le envié la pista a todas esas personas que ya han comprado su patrón, ¿sí? Ya tienen la pista en vuestros correos en Ravelry. He recibido varios mensajes. ¡Ay, que no me llegó el correo de Ravelry! Bueno, no desesperen, no desesperen. Lo primero que tienen que hacer es revisar spam, correo no deseado o promociones, ¿sí? Y revisar si tienen desde allí algún correo de Ravelry, ¿sí? Algún mensaje, algún correo, etcétera. Lo segundo, si no encontrás en ninguna de esas bandejas, ahí se me está refrescando la pantalla, si no lo encontrás ahí, pone Ravelry en el buscador de tu correo y probablemente te aparezca el correo. Todos los correos de Ravelry te van a aparecer. Así que fíjate, por fecha, hoy tenés que tener uno, ¿sí? Si así todo no te parece, lo cual ya es muy raro, entra a tu cuenta de Ravelry, revisa tu biblioteca, que ahí te tiene que aparecer una actualización del Mystery. Dale a refrescar, actualizalo y te va a aparecer la pista número uno, ¿sí? Si así todo no lo encontrás o no lo sabés, andate a tus mensajes de Ravelry. Ahí también tenés el aviso con el enlace para descargar la actualización que es la pista uno, ¿ok? Y si así todo, después de haber probado todo eso, que ya me parecería muy raro que no lo encuentres, recién ahí escribime un correo a info@clubdetejido.com desde el correo donde compraste tu patrón. Son muchas, así que no me hagan enviar algo que podéis revisar vosotras, ¿sí? No me hagan trabajar el triple. ¿Ok? Revisar primero todo y si no lo encontráis, recién ahí me escriben a info@clubdetejido.com y yo lo reviso y os lo vuelvo a enviar, ¿ok? Pero cada sábado revisen, ¿sí? Revisen cada sábado si tienen su correíto de Ravelry y desde ahí se van a poder descargar la actualización, que sería cada una de las pistas, ¿ok? ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tenemos claro? A ver, voy a ver los comentarios. Ahora sí me deja ver los comentarios. No, no me deja, pero qué rabia, chicas. No puedo ver los comentarios acá. Me dice todo el tiempo, espere, espere. Bueno, ya se arreglará esto.
voy a hacer como que leo los comentarios, pero no los leo. ¿Vale? Díganme quién se compró el patrón. ¿Quién ya está apuntada a este mystery? Mientras a mí se me va poniendo bien esto, a ver qué pasa. ¿Qué pacha que no funciona ni para atrás ni para adelante mi chat? Me dice todo el tiempo, espere, espere. Le voy a dar otra vez a refrescar la página de YouTube para que se me activen los comentarios, porque yo quiero ver qué me están comentando. Bueno, por otro lado, voy a, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Porque ahí estamos. Hoy empezamos a tejer la pista número 1 del Mystery Call. Por fin empezamos con la pista número 1. Yo no sé qué opinión tienen las chicas que ya han recibido la pista 1 esta mañana, ¿sí? Quien tenga el patrón ya tiene la pista 1 desde esta mañana, o sea, ya le han podido dar un vistazo. Si todavía no tenés el patrón, podés comprarlo acá en esta página, ¿sí? Hacé con el teléfono, con el QR, y si no, abajo en la descripción del vídeo está el enlace para poder obtener tu patrón y así facilitarte la vida, chicas. Facilitarte la vida, porque ahí vas a tener los gráficos, las instrucciones escritas y todo lo que necesitas para ir tejiendo sin problemas a tu ritmo. Cada sábado nos juntamos acá en este canal de YouTube a las 7 de la tarde España hasta que terminemos el cal, ¿ok? Cada sábado vamos a ir descubriendo una pista todas juntas de Corazón Delator, que es el nombre del diseño de este tejijuntas misterioso, ¿sí? Y también te cuento que si todavía no estás apuntada y querés venir cada sábado de las clases, te lo hice súper fácil. Te apuntas a mi newsletter, acá abajo también en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace para apuntarte al newsletter. Y yo te envío el calendario con todas las clases, todos los enlaces de interés, avisos un ratito antes de cada directo para que no se te olvide, la lista de materiales que vas a necesitar para tejer juntas, etcétera. Está todo ahí en el magazine que te voy a enviar por correo, ¿sí? Y nada, estamos listas para empezar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Mientras tanto, mientras va llegando gente al baile, les cuento que los sábados anteriores tuvimos como unos precalentamientos, ¿sí? En si vos visitas los vídeos, ¿sí? Acá en este canal vas a ver que la primera lista de reproducción es la de Mysterical 2025. Y hay dos vídeos anteriores, ¿ok? Está la clase magistral número 1, en la que vimos cómo escoger colores y cuáles son los hilados que vamos a necesitar para este misterical. Ahí está todo explicado, ¿ok? Qué es un misterical, etcétera, etcétera. Lo expliqué todo en ese vídeo. Busquen la portada, ¿sí? Cómo escoger colores, qué hilados necesito. Y el sábado pasado tuvimos una sesión muy bonita en directo donde estuvimos hablando sobre los mandalas, estuvimos pintando juntas un mandala y estuvimos mandando un mensaje desde el corazón al mundo para sintonizar con esa energía tan bonita. Miren, recién ahora se me está refrescando la página, no sé por qué tarda tanto. Bueno. Así que la que quiera puede mirarse esos dos vídeos anteriores si quieren pasar el rato mientras van tejiendo, ¿sí? Si todavía no los han visto. La que quiera también le recuerdo, el patrón está acá en esta página o abajo en la descripción del vídeo, ¿sí? Así que, hoy, pista número 1. ¿Estás preparada? Déjame un comentario para saber si estás preparada. Ay, quité la cosa. Bueno, voy a ver los comentarios. A ver si ahora me aparecen. Sos muy prolijita. ¿Me pueden creer que no se me ponen bien los comentarios yo?
Esto para mí es horroroso. Horroroso porque no los puedo leer, chicas, me da mucha rabia. Los podría leer si tuviera el móvil, pero podría leerlo si tuviera el móvil, pero no lo tengo. No quiero mirar a nadie que nombre empieza con L y el otro nombre empieza con T. Pero bueno, no los quiero mirar directamente. Bueno, a ver, no sé por qué me sale esto así. Qué cosa más rara. No puedo ver nada. Ustedes me ven bien, ¿no? Ni siquiera sé si me están viendo bien o no. Ni siquiera sé si me están viendo bien o no. Qué cosa más rara, qué cosa más rara, qué cosa más rara. Bueno, si alguien me hace el favor de dejarme, alguien de los miembros del club me hace un favor y me deja un comentario en el Telegram, eso sí que lo puedo ver bien, miren. De que se está escuchando y viendo bien, yo feliz, porque siento como que, yo no sé si, yo tengo miedo de estar hablando acá sola y no estar bien y que no se esté dando bien esta conexión. Cuéntenme, cuéntenme, alguien, algún miembro del club que me vaya contando si se ve bien, si se escucha bien, aunque yo no pueda leer vuestros comentarios y ni siquiera me pueda ver en directo en mi propio canal. Miren, voy a cerrar la pestaña, a ver, y lo voy a poner desde acá, no sé. A ver, vale, ahí me estoy viendo. Ay, por Dios, qué alivio. Qué alivio. Disculpen, chicas, pero ahora sí que veo todo bien. No sé por qué. Ahora sí, ahora ya está, solucionado. Listo. Ay, qué bien, por Dios. Me estaba poniendo nerviosa. Bueno, acá veo que está Paloma desde Asturias. Adriana desde 9 de julio. Acá me dice Carmen, qué lindo encontrarnos. Participé anteriormente del desafío del Coco Box y Top. Ah, maravilloso. Marta, desde New Jersey, encantada de empezar con este Mystery Call. Vale, acá me estaban diciendo sobre los micrófonos. Qué hermosos los tejidos Cholita. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. ¿Se escucha peor? Sí, no, no, ya ahora estamos escuchando bien. A ver, desde Tarragona. ¿Quién más? Desde Colombia, Diana desde Colombia. Jimena desde Santiago de Chile. Loli desde Jaén, Grace de Argentina, desde Málaga, hola Grace. Acá dice Marité, hola a todas. Romina desde San Miguel, Buenos Aires. Teresa desde Extremadura. Dice Teresa, la he liado, he borrado el mail. Ay Dios, chicas, no sé cómo hacen para liarla tanto. Yesenia desde Utrera. ¿Qué más? Antonia, para los míos, ¿dónde encontramos la pista? Antonia, lee los correos. Desde Sevilla, Verónica, desde Misiones, Argentina. Loli dice que le encanta la pista. Rita, desde La Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Qué más? María, desde Texas. ¡Wow, María, qué maravilloso! Marta, desde Argentina, provincia de Buenos Aires, desde México, Claudia. Ah, Josefa, desde Vilanova. Acá dice Silvia, re preparada, nos dice Silvia acá. A ver, se me fueron otra vez los comentarios para arriba. Re preparada, otra vez por acá. Mari Carmen, preparadísima. Se escucha muy bien, preparada, dice Irma. Yesenia, yo lo puse en Instagram. Ay, no, no pongan nada en Instagram, ¿eh? ¿Qué es lo que han puesto en Instagram? No, no pongan nada, todavía no. No me quemen el misterio, por Dios. ¿Qué más?
Miriam, miren que les puse en el mensaje Ravelry, no mostréis nada. Adriana desde Texas, bueno, sí, a la captura de pantalla del vídeo sí, ¿no? Eso sí. ¿Quieren poner en stories? Me encantaría. Eso sería un golazo para mí. Se los agradecería muchísimo. Raquel desde Salta, Adriana desde Texas, Romy desde Estados Unidos, Miriam desde Asturias, Mary desde Lima, Perú, Ladis desde Popayán, de Colombia. ¿Qué más? Desde Jesús María, Balbina, de Jesús María, Córdoba. Paula desde Varela, Buenos Aires. Monse desde Barcelona. ¿Qué más? A ver, es que se me mueven los comentarios y no lo puedo ver. Mystery, promete, promete, dice Vicky, muy bien. María Clara desde Nueva York. Irma desde Puerto Rico. Romy desde Phoenix, USA. Susana desde Asturias. La pista preciosa, nos dice por acá. Queda grabado el vivo, sí, queda grabado el vivo. Araceli desde Austin, Texas. Alejandra desde La Falda, Córdoba. Uy, qué lindo La Falda, me encanta. Yo de chica, me acuerdo, el viaje de fin de curso de séptimo grado, porque antes teníamos hasta séptimo grado, en mis épocas la primaria la hacíamos desde primero hasta séptimo grado, lo cual a mí me sigue pareciendo maravilloso. No, nos fuimos a La Falda, de viaje de fin de curso. María desde Madrid, Vivi de Montevideo. Bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, a ver, ¿qué necesitamos para hoy? Chan, chan, chan. Estos no son mis tres colores originales. Yo elegí estos porque son los que se van a ver bien en cámara. ¿Ok? Ahora en la cámara, estos son los que se van a ver bien. ¿Sí? Hoy necesitamos el que va a ser tu color uno, tu color 2. A ver si. Tu color uno, que en mi caso sería este para las pruebas, el color 2 que en mi caso sería este, y el color 3 ya saben, fucsia, que en mi caso sería este, ¿ok? Tengan en cuenta que si compran el patrón o si ven la lista de materiales en el magazine, cada color tiene una cantidad específica, ¿ok? No viene la misma cantidad en todos los colores. Entonces, apunten bien cuál va a ser vuestro color número uno, vuestro color número 2 y vuestro color número 3. Porque si no, después, a medida que vayamos avanzando en este mystery, si, por ejemplo, si del color 3 yo solamente necesitaba un ovillo de 50 gramos y después lo elijo como color uno y después resulta que del color uno necesitaba 3 ovillos, ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar sin hilo de color uno. ¿Sí? Así que presten mucha atención desde el principio cuál es vuestro color uno, vuestro color 2 y vuestro color 3. Apúntenlo en el patrón. Color uno tal, color 2 tal, color 3 tal, color 4 tal, color 5 tal, color 6 tal. ¿Sí? No se olviden que son 6 colores diferentes y puede ser muy fácil liarse después. Así que si ustedes lo apuntan ahora en vuestro diario de proyecto, crochet journal, en vuestro mismo patrón con un boli, lo apuntan ahí, ya está. ¿Ok? Ya eso ya lo tienen como sellado, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a necesitar hoy en cuanto a colores. Y hoy vas a necesitar, y durante todo el cal, una aguja del 3,5. ¿Sí? Varias preguntas que me hicieron en algunos chats y que aprovecho ahora a aclarar. Una chica preguntaba, no veo la muestra. No, todavía no tenemos muestra, porque si yo daba la muestra, prácticamente desvelaba todo el misterio. Así que no se preocupen tanto por la muestra, porque a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta, y esto es todo lo que puedo decir, se van a dar cuenta, a medida que vayamos avanzando, que van a poder jugar con el tamaño final del chal. Y eso es todo lo que puedo decir por el momento. ¿Sí?
No les puedo decir más porque si no quemo todo el misterio del próximo mes. Así que ya se van a ir dando cuenta a medida que lo vayan tejiendo, ¿sí? A medida que vayamos desvelando cada una de las pistas, yo creo que ya hoy se van a dar cuenta de un poco cómo es, ¿ok? Y se van a dar cuenta de que pueden tejer más o menos, ¿sí? Así que la muestra no importa tanto, no se preocupen, ¿ok? Porque si les sobra, con eso que sobra, van a poder hacer otra cosa. Y ahí lo dejo, ¿sí? Y ahí lo dejo. Así que vamos a empezar con la pista número 1 oficialmente. Ya hice tiempo, ya está todo el mundo conectado. Tenemos ya muchos usuarios conectados acá para tejer juntas, ¿sí? Otra pregunta que me hacen bastante seguido, ¿queda grabado? Sí, queda grabado. Después lo pueden ver todas las veces que les haga falta, ¿sí? ¿Hay gráfico, hay instrucciones? Sí, hay gráfico y hay instrucciones. Acá abajo en la descripción del vídeo tienen el enlace al patrón, ¿sí? Pueden comprar el patrón, es muy económico, a mí me ayudan un montón, ¿ok? Y ustedes sobre todo se van a ayudar también, porque ahí está el gráfico, está el paso a paso explicado por escrito, lo pueden imprimir y ahí tienen todo, ¿sí? Si no, me seguís acá paso a paso y lo vamos tejiendo juntas, ¿ok? Estamos claros, ¿no? Podemos empezar. No es muy larga la pista. O sea, sí, pero no. No es muy larga, pero es entretenida. ¿Sí? Así que voy a compartir mi segunda cámara, que ya lo tengo acá todo súper preparadísimo. Segunda cámara. Ahí están viendo, ¿no? Vale. Puse esta tela porque como la mesa tiene como una laca, brillaba la luz. Entonces, para que no brille la luz, puse una tela. Ya se va a ver bien. Ya se va a enfocar. Ahí está, ya se enfocó la cámara. Tengo, ay, que no se vea. Acá tengo el modelito. Modeliti. Y esperen que me voy a poner acá justamente lo que tengo que hacer para poder ir dándoles a ustedes las instrucciones. A ver, ¿será este? Descarga aquí, versión en español. Esta no. Spanish, este. Genial. Miren, yo misma me lo estoy descargando de Ravelry del correo que me llegó, porque yo me apunté a mi propio Mystery. Soy tan fanática de mí misma. No, mentira. No, me apunto siempre porque quiero ver que todo funcione bien y me voy apuntando a mis propias cosas para ver que al final todo funcione bien. Bueno, chicas, ahí me ven bien, ¿no? A ver cómo se ve acá. Sí, me están viendo genial. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a poner esto así para que no haga tanta sombra. Ahí está, creo que se ve bien, ¿no? Sí, bueno, cualquier cosa lo vamos viendo. A ver, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Dónde está el patrón? Acá lo tengo el patrón. Bueno, para empezar, paso número 1. Paso número 1. Con tu color 1, que es este que yo tengo acá, con tu color 1 y tu aguja de crochet número 3,5. Con tu color 1, ahora voy a esperar que se ponga bien la cámara. Ahí está, ahí se ve bien. Y tu aguja de crochet, me estoy dando cuenta que no se ve bien, che, este color. Qué mal que le calculé. Si pongo esto ahí atrás, se ve mejor, ¿no? Sí. Qué mal que le calculé. A ver, esperen un segundo. Teo, Teo, cariño, ¿me traes esto? Mira,
el reposa este coso. Lo que está abajo, ¿ves que el de abajo? El coso redondo ese, el coso de la cosa. Esto redondo, eso redondo, pero el de abajo que no tiene nada. Cuidado que no se te caiga todo. Eso, muy bien. Vale, vamos a poner esto para que se vea mejor. Yo creo que con esto, ahí está. Me parece que ahí se va a ver un poco mejor el contraste del color, no sé. Bueno, a ver. Bueno, empezamos la pista uno, chicas. Empezamos la pista uno. Yo me voy a poner esto más así. Genial. Esto me lo voy a acercar un poco. Y ahí vamos. Vamos allá. Vamos a empezar tejiendo. Vamos a dejar siempre colitas largas de hilo. Y vamos a empezar tejiendo 13 cadenetas. 13, ¿sí? Número 13. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Tenemos una tirita de 13 cadenetas. Está muy fuerte. Ah, me parece que... No. No. Miren, la ponga como la ponga, no se ve. No se ve. Está como muy fuerte esa luz. Teo, ¿me haces otro favor? Pobre mi hijo. Poneme la luz como para arriba. Me parece que como que está muy de frente. Eso hace que no se... Fíjate cómo se doble bien. No, no, me lo vas a romper. No, no. Fíjate, aflojalo del costadito. Eso, muy bien, hijo. Ahí está. Ponémelo mirando como para arriba, para que no me dé tan directo. ¿Así? ¿Así? No, es que como está la luz yo no veo. ¿Así? Eso, un poco para arriba. Ah, ahí se ve mejor, ¿ves? Uy, ahora me quedé ciega. Sí, ahí hay menos luz y se ve mejor, pero yo me quedé ciega porque miré la luz. Bueno, ahí está bien. Ay, Dios. Bueno, una vez que tenemos las 13 cadenetas, acá todo sin editar, ya sabes. Sin filtro y sin editar, pero siempre con la mejor onda. Una vez que ya tenemos las 13 cadenetas, vamos a unir la última con la primera con un punto raso. ¿Sí? Y ya estamos listas para empezar la vuelta número uno. ¿Ven? Yo acá tengo un círculo, ¿sí? Tengo un círculo que se ha formado. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo que tejer dentro de este círculo, insertando la aguja por el centro, tengo que tejer un total de 32 puntos altos, ¿sí? Entonces, el primer punto alto lo pueden hacer directamente con 3 cadenetas. Pero las que me siguen de hace tiempo ya saben que yo tengo como un truquito que queda muy lindo, que lo que hago es que tejo dentro de este círculo, voy a hacer como un punto bajo y una cadeneta. Y ahí ya tengo como un punto alto falso, ¿sí? Acá ya tengo el primero. Si quieren, pueden ponerle un marcapuntos en la cadeneta esa que tejiste, podés ponerle un marcapuntos y así marcas que este es el primer punto alto de los 32 puntos altos que tenés que tejer. Ahora voy a completar los 32 puntos altos dentro de este círculo y además voy a aprovechar y voy a ir escondiendo esta colita de hilo entre el tejido, ¿sí? A medida que voy tejiendo. Así que acá con el primero hago así, 2, 3, 4,
5, 6. ¿Me están viendo bien, verdad? Sí. 7, 8. Uy, se me sale. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. ¿Sí? Antes de cerrar, voy a asegurarme de que tengo los 32 puntos. ¿Sí? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Perfecto. Y ahora, donde tengo el marcapuntos, voy a quitarlo y voy a hacer un punto raso uniendo el último punto con el primero. Y de esa manera finalizo esta vuelta con un punto raso. Me parece que no metí bien la aguja. A ver, esperen. Acá hice algo. Ah, me metí estilito y ahí está. Ahora sí. Ajusto, hago como una cadeneta y ajusto. Y voy a dejar una hebra bien larga y voy a cortar. ¿Sí? No se olviden de dejar hebras largas porque así después es más fácil para esconder con la aguja lanera. ¿Ok? Bueno, te tiene que quedar un círculo como este. ¿Sí? Después lo vas acomodando. Acá tenemos este hilo, si querés, el que venías escondiendo, ya lo podés cortar para que ya quede ahí escondido el tejido. Y este es el círculo que tenés que haber logrado con esos 32 puntos altos. ¿Sí? Estamos, ¿no? Voy a leer algunos comentarios. A ver, es que no leo nada. A ver, por acá, ¿dónde está? Acá. Vale. Teo, el mejor técnico ayudante, te dicen, Teo. Todos te mandan saludos. Mira, Romy te manda saludos, Lucrecia te manda saludos. Genial, 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 genial.
Bueno, voy a leer algunos comentarios. Acá nos dice, ay, qué rico, por Dios. Alejandra nos dice, acá estamos en la fiesta del alfajor. No, me digas eso. No te preocupes, porque mira, ayer yo me comí, ayer nos fuimos caminando con Luis por la playa hasta el Renfe de Castelldefels, que está en la playa, la parada que está en la playa, y cuando vos llegas ahí hay un restaurante que tiene de comida argentina, de minutas de comida argentina, y tiene alfajores de maicena. Y yo, obviamente, nos compré un alfajor de maicena para cada uno con dulce de leche. Ese es ¿cómo se dice? Nuestro capricho de los viernes. ¡Qué rico! Acá nos dice Verónica Intivero desde Chacabuco, Argentina. Un besito, Verónica. Desde Salta, Claudia. ¿Qué más? Tenemos por acá. Yo he marcado el color en las etiquetas de los ovillos. Muy bien, escríbanlo. Igualmente escríbanlo en un papel porque después esas etiquetas se pueden perder. Fina nos dice, llegué tarde. ¿Puedo hacerlo con lana que cambia de color sola? Si querés, sí. Se puede, se puede. Si es la que tenés, hacelo con ese. El coso del lado del cosito. Ay, sí, en casa somos muy de coso. ¿Qué más? Teo, el mejor técnico. Ahora quiero alfajores. ¿Quién no quiere un alfajor? ¿Quién no quiere un alfajor? Bueno, cuéntenme, ya ¿quién ya? Esto, me anda muy mal hoy en internet del YouTube. El resto no, pero el YouTube me anda fatal. ¿Quién más? ¿Quién está tejiendo la pista uno conmigo? Yo no sé por qué, si yo quité acá la... Ahí está. Ah, puedo cambiar la cámara. Ahora me acabo de dar cuenta. Habana, dice. Ay, ¿a quién no le gusta una Habana de vez en cuando? Qué rico. ¿Quién está tejiendo la pista uno conmigo? ¿Quién terminó ya esta vuelta número uno? ¿Quién terminó esta vuelta número uno? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a por la vuelta número dos. Vamos a por la vuelta número dos. Claro, si yo acá cambio la cámara, ahora aparezco yo acá. y- Muy raro esto. Bueno, ahí está. Ay, ¿qué hice? Ahí está, nada, te estoy jugando porque son cosas que yo descubro del Zoom, que, que bueno, voy descubriendo. Bueno, chicas, vamos con la vuelta número dos. Vamos con la vuelta número dos. La vuelta número dos me dice, vuelta número dos me dice que tengo que trabajar con el color número dos, que en mi caso va a ser este, ¿sí? Va a ser este de acá. Y es muy fácil la vuelta número dos. Es muy fácil. Esperen que me ponga acá para ver que se esté viendo todo bien. Ok, ahí está. La vuelta número dos es así. Hoy estoy un poco dispersa, no sé si se han dado cuenta. Bueno, hay 10 días. La vuelta número dos, yo voy a insertar la aguja en en cualquier punto alto de la vuelta anterior, ¿sí? Da igual donde lo hagan. Y con mi color 2 voy a dejar una hebra larga y voy a hacer nuevamente un punto alto que puede ser con 3 cadenetas o un punto alto falso, ¿sí? Primero voy a hacer como una cadeneta y voy a hacer acá en este mismo huequito, voy a hacer un punto bajo y una cadeneta. ¿Ven? Y ahí yo tengo como mi punto alto falso.
Y yo lo que voy a hacer es que en la cadeneta le voy a poner el marcapuntos. Ahí está. Acá yo tengo mi punto alto falso, el primero, ¿sí? Ahora voy a tejer dos cadenetas. Voy a saltar un punto y en el siguiente punto voy a tejer otro punto alto. Vuelvo a tejer dos cadenetas, salto un punto y en el siguiente punto tejo otro punto alto. Y voy repitiendo siempre lo mismo. Dos cadenetas, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Dos cadenetas, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Todo el tiempo voy repitiendo lo mismo, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Dos cadenetas, salto un punto y un punto alto. Dos cadenetas, este no, acá, y completo toda la vuelta. Se ve bien, ¿no? Sí, ¿ven? Tiene que ir quedando así. En el último punto alto, lo que tengo que hacer es dos cadenetas y donde tengo el marcapuntos, o en la cabecita del primer punto alto, voy a hacer un punto raso ya para finalizar esta vuelta número 2. ¿Ven? Tiene que quedar como algo así, ¿sí? Y acá vuelvo a hacer como una cadeneta, ajusto, tiro de la hebra, dejo una hebra larga y corto. Y entonces ya tengo terminada la vuelta número 2. ¿Sí? Lo tenemos, ¿no? A ver cómo vamos. Yo estoy tejiendo. Hay muchos que están tejiendo ahora. Genial. Genial, buenísimo. Dice Alejandra, acá son las 3 de la tarde, mientras tejo almuerzo, porque los sábados hay actividades con mi hijo hasta las 13:30. Ah, qué linda. Qué linda, qué linda. Bueno, espectacular. Bueno, esta es como la más fácil, ¿sí? Ahora vamos con la vuelta número 3. A ver, voy a revisar yo mi vuelta número 3. Vale, la vuelta número 3 también, súper fácil. Vamos allá. Vamos allá con la vuelta número 3. Ahora lo que voy a hacer es buscar, esperen que voy a ordenar acá un poco los hilos. Voy a buscar mi color número 3, que en mi caso sería este. Y voy a hacer lo siguiente.
Voy a empezar también en cualquier espacio de dos cadenetas que tenga así el huequito, no importa en cuál, en cualquiera. Voy a insertar la aguja, voy a dejar una hebra larga y voy a hacer como una cadeneta y ahora voy a hacer un punto bajo y una cadeneta. Esto sería un punto alto doble sin cerrar, ¿ok? Si le hiciera otra cadeneta, ya sería un punto alto doble, ¿sí? Ahora voy a hacer dos vueltas en mi aguja y dentro de este mismo espacio voy a tejer otro punto alto doble sin cerrar, ¿sí? Nuevamente voy a dar dos vueltas en mi aguja, vuelvo a tejer mi tercer punto alto doble sin cerrar. Y mi cuarto punto alto doble sin cerrar. Una vez tengo cuatro puntos altos dobles sin cerrar, lo que voy a hacer es echar hebra y cerrar todo junto, ¿sí? Y ahí tengo ahora un punto burbuja de cuatro puntos altos dobles. Perdón. Estamos, ¿no? Ahora voy a tejer 7 cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a volver a tejer otra vez 4 puntos altos. Acá, perdón, un punto burbuja de 4 puntos altos dobles en el siguiente espacio de dos cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro. Y una vez ya tengo estos 4 puntos altos dobles, echo hebra y cierro todo junto, ¿sí? Perdón. Teo, mi amor, perdóname que te moleste tanto. ¿Me puedes traer una jarrita de agua y un vaso? Que me lo olvidé, mira, me acabo de dar cuenta. Y me pica mucho la garganta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son 7 cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a repetir todo el tiempo lo mismo, ¿sí? Un punto burbuja de 4 puntos altos dobles en cada uno de los espacios y 7 cadenetas. ¿Sí? Voy repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta completar esta vuelta número 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias, mi amor, te agradezco. Uno, dos, tres y cuatro. Y tiene que ir quedando algo así, ¿ven? Trajo 3 vasos de agua. Mm. Ay, qué alivio para mi garganta, qué bien. 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el punto burbuja de 4 puntos altos dobles.
Si lo están haciendo con un hilado más finito, les va a quedar un poquito más pequeña la flor, ¿sí? Vamos, ya hice los cuatro. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Dos. Este con el que yo estoy trabajando ahora no es el hilado que utilicé en el original. Es un poquito más grueso, por lo que me está quedando la flor más grande que en el original, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Por eso les decía yo que después se van a dar cuenta, 4, 5, 6, 7, que no importa el tamaño de la muestra, ¿sí? No importa el tamaño de la muestra porque necesitarán más o menos piezas, ¿sí? 3 y 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya estoy casi. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Y el último, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá, este último lo voy a unir con el primero, con el primer punto burbuja de 4 puntos altos dobles, con un punto raso. Voy a hacer otra cadenita, voy a ajustar y voy a dejar una hebra bien larga antes de cortar. Y así es como te tiene que estar quedando lo que sería el mandala número 1 de este corazón del átomo. ¿Sí? Este sería el mandala número 1. ¿Ok? A ver, lo voy a poner ahora sí en la tela blanca, que se va a ver mejor. Ahí está. Ay, me comí uno acá. Bueno, no vean esto. Tengo otro. Listo, no pasó nada. Acá no pasó nada. Me comí uno, después lo arreglo. Así te tiene que quedar el mandala número 1 del corazón del átomo. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Este es el mandala número 1. ¿Sí? Este mandala número 1 lo vamos a trabajar repetidas veces. ¿Cuántas veces lo vamos a trabajar? Tenés que tener un total, y ahora no quiero escuchar quejas. Tenés que tener un total de 45 mandalas como este. ¿Ok? 45 en total. Yo te voy a dar un consejo para tejer estos 45 mandalas, ¿sí? El mandala número 1. Te voy a dar un consejo. Mi consejo es que primero, con el color 1, hagas todos los círculos y los haces todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos. Después, con el color 2, completas la vuelta 2 en todos los círculos. Y con el color 3, completas la vuelta 3 en todos los círculos. Primero, vas a ahorrar tiempo y probablemente te vaya a ser mucho más divertido, ¿ok? Es divertido ya, es un mandala divertido. Una vez que terminas, si querés, si terminas antes de la pista número 2, si tenés ganas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo escondemos hebras? Bueno, habíamos dicho que esta del centro, si la fuiste escondiendo por todo el tejido, directamente se puede cortar. ¿Sí? Y después, el resto de hebras, por ejemplo, esta, mire, lo voy a quitar de acá, con nuestra agujita lanera, ¿no? Vamos a tener un ratito de esconder hebras, pero es otro momento de meditar. Para mí es como un momento de meditación. Me pongo una música chula. Ay, se me salió el hilo de la aguja. Y lo voy haciendo un poquito cada día. Cada día voy escondiendo hebritas. Lo pueden hacer de una sola vez o un ratito cada día. ¿Sí? Vamos a esconderlo bien, ¿sí? Porque después, si no, yo siempre digo, cuando tenés muchos hilitos, ¿qué pasa? Que a medida que lo vas usando o lo vas lavando, después aparece la hilacha, ¿viste? Que en Argentina le decimos, aparece la hilacha. Empieza a asomar la hilacha
que no queda lindo y ya como el hilo ya está cortado, ya no le podés esconder ese hilacho. Ya está, te queda ahí colgando bastante fea y no gusta. ¿Sí? Vamos a ir escondiendo bien cada una de estas hebritas con mucha paciencia y mucho cariño. Por ejemplo, ¿qué le pasa a este hilo? Esto está raro. Bueno, estas agujas son muy lindas para cuando tenés hilados gordos, pero cuando tenés hilados finitos, no son muy prácticos. Bueno, ahí está. Yo lo que hago es que voy como cosiendo el hilo en todos los puntos que tienen el mismo color, ¿ven? Lo traigo por acá, después lo meto por acá adentro, después lo bajo por este otro punto. Prácticamente, si no tenés paciencia escondiendo hebras, es, es muy importante saber tejer bien, pero los finales son los que hacen que todo el tejido quede bonito, quede prolijo, porque si vos tejes, por más bien que tejas, si no le tenés paciencia a esconder las hebritas, podés arruinar todo el trabajo hecho, ¿sí? Así que yo siempre digo, esto hay que hacerlo un día en el cual te sientas inspirada, te pones tu musiquita, te haces tu momento para esconder las hebritas. Porque si no lo haces bien, puedes arruinar el trabajo de varias semanas y sería una pena, ¿no es cierto? Después de haber dedicado. Y siempre antes de cortar, tiramos un poquito para que ya quede bien estiradito y ya está. Este último no va a hacer falta que lo escondan, ¿sí? Esto ya se los digo, este se lo pueden ahorrar, ¿ok? El último no lo escondan, no va a hacer falta, porque después sabrán, en la pista número 3 sabrán por qué. Ahora no les puedo decir nada más porque quemo la pista. Este sí, este también hay que esconderlo, pero el último no hace falta que lo escondáis. En la pista número 3 sabrán por qué. Y siempre esconder por el lado revés de la labor. Y sobre todo, denle muchas puntadas, porque ahí está. Para evitar que se deshaga, que se nos arruine el tejido, etcétera. Fíjense qué bonito. Ahí está. Bueno, una vez terminado el mandala uno, ¿sí? Todos los mandalas uno tienen que esperar hasta la pista 2, que es el sábado que viene, ¿sí? Así que, uy, no sé qué pasó con la cámara, como que se me puso más lejos. A ver, voy a quitar esto de acá, esta luz también. Voy a apuntar para otro lado. Ahí está. Bueno, a ver. Ay, se me enganchó algo acá en la pierna. Ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo estamos, chicas? Cuéntenme. Cuéntenme cómo estamos. Voy a ponerme acá el YouTube para ver los comentarios. A ver por acá. ¿Qué pasó? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Me he saltado un espacio. No se preocupen, no pasa nada, porque estos son de prueba. Yo ya tengo mi mystery tejido. Yo ya tengo mi mystery tejido.
Genial. Angelina dice, tengo un solo color, pero estoy en ello. Acá me dice Miriam, yo tengo de mascota un conejín y no me deja tranquila. Tengo un sol, cuando quieres, sí. Josefa ya está acabando el mandala número uno. Acá me dicen, me he saltado un espacio. Sí, me lo he saltado, me he dado cuenta al final, no pasa nada. No pasa nada. Me han puesto unos emoticonos muy graciosos. Ay, qué divino. Nosotros sufriendo. Obvio, yo, chicas, siempre tengo un salvavidas, imagínense. Siempre tengo un salvavidas, siempre. Yo, yo me ahogué tantas veces que ya ahora siempre tengo un salvavidas. ¿Qué más tengo? Truco como los cocineros. Sabré truco yo de cocinero. Eh, rey muerto, rey puesto. Hay que bloquearlos. No, no hace falta bloquearlos. Buena pregunta, Loli. No hace falta bloquear todavía, ¿sí? Fui anotando y luego lo tejeré, dice Nancy. Aquí tomando notas. A ver, ¿los 45 se hacen los mismos colores? Sí, los 45 los mismos colores. A eso le llamamos tejer en serie, muy bien. Eh, tejí la par tuya, me dice Marta. Puedo hacerlo en algodón 100% y con aguja de 3. Pueden hacerlo como quieran, ¿sí? Como quieran. El Mystery de este año es como, está un poco más, no tiene tantos límites, ¿verdad? Lo pueden hacer con el hilado que quieran, con la aguja que quieran, háganlo como quieran. No es como otros que sí o sí tenía que ser una aguja en concreto y un hilado de un grosor concreto, porque si no te iba a quedar gigante. Este, como después al final se van a dar cuenta que le van a poder hacer el tamaño que ustedes quieran y lo que sobra se puede usar por otra cosa, no pasa nada. ¿Ok? Carolyn dice, súper buena onda, me encanta. Adriana dice, me queda hermoso. Mari Carmen dice, quedó precioso, re lindo, dice Marta. Marcela dice, me encanta. A ver, terminado, dice Carmen, mandala uno, me encanta. Muy bonito, ya tengo dos, dice Carol, qué grosa. Me quedó precioso, nos dice por acá Balbina. Excelentes pistas, ahora completadas para la semana próxima, exactamente. Ahora tengo un par de cositas para decirles. Dice Ana, yo estoy tejiendo con cumbria y tengo la tensión muy suelta. No sé si bajar de aguja. Si tenés la tensión muy suelta, yo también tejo con tensión muy suelta, así que no te preocupes, Ana, a no ser que la veas demasiado suelta, ¿ok? No te preocupes porque así el chal tiene un buen movimiento, ¿ok? Va a tener un movimiento súper lindo. ¿Sí? Valeria dice, queda precioso, qué bonito, me va a encantar. Sí, sí, les va a encantar. Ya les digo que es muy lindo este chal. Hermoso, encantada con el comienzo del Mystery. Uno listo, 44 más por hacer. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Chicas, 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 chicas. Bueno, sorpresa número uno. Sorpresa número uno. Todas las que vayan terminando su mandala número uno, se viene un concurso, ¿sí? Se viene un concurso. El concurso es un vale por valor de 20 euros para gastar en la tienda online de Club de Tejido, ¿sí? Lo pueden gastar en patrones, en cursos, lo que quieran. En la membresía no. Pero si se quieren comprar un patrón, si se quieren comprar un curso, un ebook, ahí tienen ese cupón de 20 euros el premio, ¿sí? ¿Cómo podemos participar? Todas las que hayan terminado su mandala número uno, todas las que hayan terminado su mandala número uno, no pongan, o sea, publiquen en Instagram, pero no publiquen en mandala la primer foto en mandala.
La primera foto publiquen cualquier cosa que no sea el mandala y pueden poner el cartel de spoiler, por ejemplo, Mysterical de Club de Tejido, Mysterical Corazón de la Torre, lo que ustedes quieran, pónganle. ¿Sí? Pónganle lo que ustedes quieran en el primero. Y la segunda foto, la foto del mandala terminado. ¿Ok? Pongan de hashtag Mysterical 2025. ¿Sí? No hay, ya estuve revisando, hay se ha hecho algún otro Mysterical, pero como es con C, hay muy poco. Así que no importa, pónganle eso y etiqueten a Club de Tejido, @club.detejido. El sábado que viene, entre todas las personas que etiqueten con su foto en el muro de su Instagram y etiqueten al Club de Tejido, ¿sí? Vamos a sortearlo el próximo sábado. Yo les voy a ir poniendo un numerito como comentario y ese es el numerito que van a tener para el sorteo, ¿sí? Muy fácil. Sacan una foto de vuestro mandala. Suben la publicación a Instagram. La primera foto, la que pueda y sepa, haga un carrusel, ¿sí? El primero que diga spoiler, no muestren el mandala, para la gente que todavía no lo tejió. El segundo, la segunda foto, que sea el mandala. Si no lo saben hacer, bueno, pongan el mandala, que quieren que les diga. Y ya está. Y pongan algo lindo en la descripción, escriban algo lindo, ¿sí? Y ponen el hashtag Mystical 2025 y nos etiquetan @club.detejido. No comentario, mención. Etiquetar, no se olviden. Etiqueta, ¿sí? Etiqueta. Y el sábado que viene, yo les voy a poner un comentario con el numerito antes del sábado que viene, y el sábado que viene hacemos el sorteo de un vale de 20 euros, un cupón, para gastar en la tienda. ¿Sí? Y no tengo mucho más que decirles, chicas, excepto que las que todavía no tengan el patrón de la pista un número uno, están invitadas. ¿Sí? Hoy tejimos la pista número uno. La que quiera descargarse las instrucciones, el gráfico, etcétera, lo pueden hacer acá, ¿sí? Acá en este QR, ahí los va a llevar a poder comprar el patrón. O, ¿cómo es esto? Abajo, les dejé, abajo, tienen que tener perfil público. Y sí, porque si no tienen perfil público, chicas, yo no lo puedo ver, ¿ok? Abajo, en la descripción del vídeo, tienen también el enlace para poder comprar el patrón si quieren, ¿sí? Todas las personas que compran el patrón tienen acceso a un foro privado donde pueden consultar dudas, participar con las chicas. Y a fin del Mystery va a haber un super sorteo, ¿ok? Un sorteo privado para las chicas del foro y otro sorteo público del CAL, de toda la gente que suba el proyecto a Ravelry, ¿sí? Toda la gente que suba su proyecto a Ravelry, o sea, ya pueden abrir proyecto en Ravelry y pueden ir publicando ahí sus avances, ¿sí? Toda la gente que suba su proyecto a Ravelry, al final vamos a tener un gran concurso, ¿sí? Un gran concurso donde enviamos un lote a la ganadora, un lote de lanas premium valorado en 100 euros y lo enviamos a cualquier parte del mundo, ¿sí? Ahora el lunes voy a enviar, por ejemplo, el último cal que hicimos dentro del club. El lunes salen ya los paquetitos para las chicas que ganaron el último cal, que me atrasé un poquito porque estaba con esto del Mystery. Ahora ya está todo listo. Así que el próximo lunes ya sale el paquetito de las chicas que ganaron el último cal. Y ahora empezamos otro concurso, ¿sí? Siempre que hacemos un cal, hacemos un concurso entre toda la gente que sube su proyecto a Ravelry, ¿ok? A ver, voy a leer algunos comentarios que me dejan por acá.
Con el loba también tejimos en serie, y es un trucazo, sí, tal cual. En el loba también. Miren, acá los tengo los chales de los últimos Mysteries. Miren, los tengo acá a mano. Miren, este es el chal loba que tejimos en el Mystery 2023. ¿Ven? Para esto sí necesitábamos saber la muestra porque eran chales que con punto muy cerrado, entonces había que hacer muestra para esto. Miren, Ana se refiere a los últimos grannies que tenemos acá. También los hicimos todos en serie y también fue muy práctico, la verdad. Este lo tejí en plena pandemia, imagínense. Yo salía a los balcón a tomar el sol. Qué lindo. Este es hermoso, este chal, me encanta. El chal loba. Ya está el patrón publicado de este, si a alguien le gusta y quiere también descubrir los misterios anteriores. Ahora ya los pueden ver, pero miren, ahora están como a la venta como patrón. Y este es el chal maracatú que lo tejimos el año pasado en el Mystery 2024. ¿Sí? Este es el chal maracatú que lo hicimos el año pasado en el 2024. También también la segunda pista, bueno, en realidad esta fue la primera pista. La primera pista también la fueron haciendo en serie, también porque también eran una serie de granes todos iguales que se podían tejer en serie también. Y también fue muy divertido. Este fue largo, este cal. Este cal fue largo, pero muy lindo. El de este año no es tan largo, no es tan largo. Este año lo he simplificado un poquito, pero es muy lindo el de este año, es muy lindo. A ver qué más me dicen por acá. Me dicen, después publicamos los avances. Sí, sí, publique, publique. Ya pueden publicar, ya está liberado. Tejimos, dice, terminado mi primer mandala, dice Silvia, es muy bello. Ah, me encanta. Miriam, me encanta. Verónica, abrazo de sol. Romina, Ceci, ¿es necesario tener perfil público? Sí, en Instagram tiene que tener perfil público porque si no, yo no lo puedo ver, ¿sí? Si tienen perfil privado, no lo podemos ver. Genial. Con el marcatú también tejimos en serie, sí, es verdad. Qué belleza. Gracias, Nancy. Dice Miriam, yo hice el chaló y me enamoré. En el muro, me dice María, ¿se publica en Stories o en el muro? En el muro para participar en el sorteo. Y si lo quieren publicar en Stories, a mí me hacen un favor. ¿Sí? Me hacen un favor y se lo súper agradezco. Adriana dice, Maracatú, fue hermoso tejerlo. Balbina se despide. Bueno, chicas, vamos a dejarlo hoy por hoy por hoy, lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá por hoy. ¿Cuándo nos volvemos a ver? El próximo sábado nos volvemos a ver, misma hora, mismo canal, ¿ok? Sábado que viene, 11, sábado que viene, 19 horas, España. Yo no sé a qué hora es en vuestros países, ¿sí? Búsquenlo en Google. Google es tu amigo. Búsquenlo ahí. Nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal. Si estás suscrita a la newsletter, te va a llegar el aviso, ¿sí? Te va a llegar el aviso el día anterior, un ratito antes de ese mismo día, etcétera. No olviden que pueden comprar el patrón, ¿sí? Se van a facilitar la vida al máximo, ¿sí? Y nos vemos el próximo sábado. No olviden publicar vuestras fotitos para participar en el sorteo, en estos sorteos que vamos a ir haciendo cada semana. Y no olviden abrir el proyecto en Ravelry para el sorteo final. Ya pueden abrir proyecto en Ravelry, ya pueden publicar la foto del primer mandala si quieren también en Ravelry para dejarlo ya como diario de proyecto también, ¿sí? Y nos vemos el próximo sábado. Chao chicas, besitos a todas. Chau, chau. A ver cómo va para apagar esto. Ay, Dios. Soy un queso con Zoom. Ya me